Historias, leyendas, cuentos, investigación. Este es su podcast, Lo Escalofriante de la Noche. Posesión. Según la Real Academia Española de la Lengua, dentro de sus definiciones le dan un significado a este término como apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu que obra en él como agente interno y unido a él. Una persona es víctima de una posesión, según las creencias religiosas, cuando un espíritu toma el control del cuerpo. Dichas experiencias se vuelven acontecimientos traumatizantes. Existen diferentes tipos de posesiones. Hoy hemos investigado la posesión demoníaca. La referencia más antigua que se tiene de la posesión demoníaca data de los sumerios, quienes creían que todas las enfermedades del cuerpo y la mente eran causadas por demonios. Muchas tablillas de escritura cuneiforme incluyen plegarias a ciertos dioses pidiendo protección, y otras de estas tablillas solicitaban a los dioses que expelieran a los demonios que invadían sus cuerpos. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de las posesiones? Según pasajes de este libro, los apóstoles hacen referencia a circunstancias y acontecimientos que Jesús tuvo que pasar y donde hizo frente a demonios. Por mencionar algunos pasajes de este libro, podemos situarnos en Mateo capítulo 8, versículo del 14 al 17, menciona que Jesús cura a muchos que estaban poseídos por demonios. En Mateo capítulo 9, versículo del 32 al 34, menciona que Jesús hace hablar a un hombre mudo, poseído por demonios. Y un pasaje, tal vez uno de los más recordados por algunos, es el que Jesús le da a sus discípulos la autoridad de expulsar espíritus malignos. Esto en el libro de Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 8. Cabe señalar que existen muchos pasajes donde de forma explícita se menciona que existieron entidades y hoy en día siguen penando en el mundo. Dichas entidades se manifiestan muchas veces en lugares que ni te imaginas. Estos lugares marcados por historias y acontecimientos marcados por el misterio. Como bien sabes, amigo que me escucha, la fe juega un papel fundamental en la lucha que existe entre el bien y el mal. Cada uno de nosotros libra su propia batalla contra sí mismo, y esto ya sea de forma consciente o inconsciente, y es fascinante cómo cada uno de nosotros escoge su camino. Sin embargo, esta batalla muchas veces pasa a otro plano, y es donde debemos de estar preparados. Otro libro que nos habla de la batalla entre el bien y el mal es el libro El Apocalipsis. Pues se describe una guerra en el cielo entre ángeles liderados por el arcángel Miguel contra aquellos liderados por el dragón, identificado como el diablo y las bestias del Apocalipsis, quienes serán derrotados y arrojados a la tierra. Es en el mundo donde estas entidades algunas veces logran poseer a individuos, quienes a base de engaños y muchas veces a la fuerza, logran entrar en los cuerpos y se hacen presente en este plano. Hoy en nuestro programa Lo Escalofriante de la Noche, en el episodio 3, escucharemos 2 relatos familiares reales, vividos por nuestros entrevistados, y tienen que ver con el tema. Escuchemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, estimada comunidad. Nuevamente, el día de hoy, transmitiendo en vivo para tu programa, Lo Escalofriante de la Noche. El día de hoy, desde la ciudad de Minatitlán, Veracruz, vamos a entrevistar a una persona que vivió un evento paranormal, un evento sobrenatural y, como ustedes saben, historias familiares. Son historias que son dignas de contar. Así es, y pues bueno, les presento en esta ocasión a Pancho. Pancho vivió un evento paranormal y él nos quisiera pues compartir esa historia familiar que él tiene. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Buena tarde, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar con esta historia. No sé, platícanos para la comunidad, ¿cómo fue este evento? ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué viviste en aquel momento? Bueno, en aquel momento mis suegros salieron de la ciudad y me pidieron que de favor fuera yo a cuidarles la casa 2 noches. Ajá. Y entonces me fui con mi esposa. Llegamos temprano, platicamos con los que estaban y después resulta que llegó mi cuñado, con su esposa también. Y cenamos y todo lo que quiera. Llegó el momento de ir a dormir. Entonces mi cuñado me dice, acuéstate en este cuarto de mi papá, donde él es sastre. Ajá. El cuartito es callecito de sastrería. Y pues a mí me gusta dormir en las hamacas. Ajá. Y yo le dije, oye, vamos a poner una hamaca. Sí, ya pusimos la hamaca. Y bueno, llegó la hora de dormir, todo el mundo apagó la luz y focos y a dormir. Y yo también me dormí, pero por ahí de las 1, 2, no sé muy bien ahora, o 3 quizás de la mañana, de repente veo a mi lado de la hamaca una mujer hermosa. Ajá, sí. Muy hermosa, pues hasta que yo la quedé viendo, y la verdad no recuerdo cómo es que la vi, si la luz estaba apagada. Pero un detalle que no me había dado cuenta. Pero se veía traslúcida, se veía así de carne y hueso, ¿cómo la veías? Yo la vi hermosa, pero yo no sé de dónde salía la luz. Ah, ok. Nunca entendí de dónde salía la luz, porque pues la luz estaba apagada. Como que llegaba la luz de la calle, de la luz del poste de la calle. Sí. Pero la mujer era muy, muy hermosa, demasiado hermosa. Que llegó y se me acercó a la hamaca y me comenzó a abrazar y como que me quería besar, pero yo como que no quise. Sentí algo, no sé qué es, algo malo, sentiste algo malo, porque me di cuenta que la puerta del cuarto estaba cerrada. Entonces, por dónde entró, quién sabe. Entonces ya desde ahí como que me puse en alerta, pues. Y ella comenzó a hablarme, a decirme de cosas que no me acuerdo. Y él me quería abrazar y me quería dar de besos. Y yo la comencé a rechazar. Pero al momento en que la rechazaba, me comenzó a abrazar. Pero la fuerza de su abrazo fue en aumento. Okay. Llegó un momento que dije yo, tiene mucha fuerza esta mujer. Tiene más fuerza que un hombre, así pensé. Sí. Y yo le comencé a quitar las manos y ella cada vez con más fuerza. Sentí que me quiso agarrar aquí del cuello. Estrangular. Sí. Y comencé a quitarme las manos, quitaba uno y quitaba el otro y regresaba. Llegó el momento en que ya no lo pude quitar. Dije yo, es mucha fuerza lo que tiene esta mujer. Y comencé a aplicar toda mi fuerza. Y llegó un momento que ya no podía. Pero la cara cambió de esta persona. En ese momento todavía no había cambiado. Seguía siendo la mujer hermosa y un cuerpo precioso. Cuando me di cuenta que ya era mucha fuerza, y luego no la podía yo ni levantar de encima de mí porque estaba encima de mí en la mano. Dije yo, no, esto no es normal. Entonces comencé a gritar. Y el sonido no salía de mi garganta, no salía aún. Sí, pero sí. Según yo gritaba fuerte. Yo gritaba muy fuerte. Y resulta que el sonido no salía de mi garganta.
como que si se hubiera cerrado. Sí, sí. Entonces, al darme cuenta de todo eso, me puse a orar, el Padre Nuestro. Me puse a orar, y me di cuenta que ese espíritu, o ese ente, o ese no sé qué sea, cómo llamarlo, Sí, sí. Se dio cuenta que estaba yo orando, y comenzó a forcejearme en la hamaca, a modo de que se me olvidara la oración. Y entre más oraba yo, más luchaba por distraerme. Y entonces yo traté de no perder la línea de... Y ya cuando iba un poquito más de la mitad de la oración, me di cuenta que lo que me quería apretar comenzó a aflojar. Y entonces yo dije, no, ya te gané. Y seguí orando hasta que aflojó la mano y la empujo. En ese momento todavía era la mujer hermosa. Cuando la empujé cayó, se hizo hacia el suelo y se comenzó a transformar. Yo lo puedo decir como si fuera un perro negro. Ok. Más o menos de ese tamaño. Como 1,20 m. 1,20 m. Grande el animal. Tenía la forma de un perro. Claro que no era un perro. Sí, sí. Y luego el rostro hermoso que tenía se transformó horriblemente. Pues cuando la quedé viendo dije, ¡ala! Pero mientras seguía yo, volví a repetir el Padre Nuestro no sé cuántas veces. Y ya nada más como que voltea, me ve y camina hacia la puerta y salta. Sin abrir la puerta se salió. Órale, qué interesante. Sin abrir la puerta se salió del cuarto. Fue que en ese momento me sale la voz del grito de ¡ah! ¡Ayúdeme! Sí, sí. Y ya fue que escuchó mi esposa, que estaba con mi cuñado, y mi cuñado también. Abrieron la puerta y ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? Y ya me vieron todo cansado, sudado, porque resulta que sí, estuve luchando, ¿no? Luchando. Y ya les conté lo que pasó y me dice mi cuñado, ya cálmate. ¿Quieres un vaso de agua? Le digo, sí. Y ya me trajo un vaso de agua. Tenía yo sed de lo cansado que estaba yo. Y ya fue que me dijo mi cuñado, ya cálmate y trata de contarme. Y ya le volví a decir todo lo que me pasó. Y después ellos también les entró el miedo. Sí, sí. Ya no quisieron dormirse, dejaron encendidas las luces. Y me dijeron, mira, si quieres vente para acá. Le digo, no, aquí me quedo. Y ahí me quedé y yo seguí durmiendo, o sea que... Pero ya no te volvían a molestar otra vez. Ya no. Pero en cambio la familia ya no durmió. Pero ¿tienen conocimiento como que de algo que haya pasado en esa casa? Sí, en esa casa de mi suegro ha habido varias cosas anormales. Ajá. Una de ellas es de que se mueven las cosas. Estando ellos ahí se mueven las cosas. O a veces de repente ven como que alguien anda caminando y voltean a ver y no hay nadie. Sí, en la casa de mi suegro se vieron varias cosas. Señora Lili. Pues escuchamos nomás que él gritaba. Y se escuchaba bien feo porque todos nos levantamos. Estaba él hasta sudando acá. Que es lo que le digo, que estaba yo sudando como que si hubiera yo peleado con ese gente. Sí, estaba yo sudado y cansado, muy cansado. Hice demasiada fuerza porque me di cuenta que no era fuerza ni de mujer ni de hombre. Era un poquito más fuerte. Y es donde sentí que ya no podía y comencé con la oración. Y gracias a Dios, pues, ese ser se debilitó, se apartó. Órale, no, pues sí. Qué buena historia, ¿no? Y ojalá, bueno, no tenemos la oportunidad de visitar la casa, pero yo espero que ya no pasen tantas cosas, ¿no? Y a lo mejor las personas que vivan ahí, pues ya conviven a lo mejor con esa entidad, ¿no? Y después de lo que pasó, ya varias personas ya no querían dormirse en el cuarto, a donde me había ido a dormir.
Sí, ya no quería, que tenían miedo. Dice, no, que no vaya a regresar ese ser. Digo, quién sabe, pero ese no regresa con cualquiera. Sí, tiene que algo. Y que luchen contra él, ese es el asunto. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, estimado Pancho, por la oportunidad que nos das de contar esa historia familiar, ¿no? De lo que te pasó. Y pues bueno, estimada comunidad, muchísimas gracias. Vamos a tener la oportunidad a lo mejor en otra ocasión de poder platicar alguna otra historia. Muchísimas gracias. Dale, gracias. Como escuchamos en el intro, existen diferentes tipos de posesiones. Escuchemos otro relato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, estimada comunidad. Nuevamente transmitiendo en vivo para su programa Lo Escalofriante de la Noche. Servidor Noé de la Cruz, y el día de hoy nuevamente vamos a tener la oportunidad de entrevistar a otra persona que vivió un evento sobrenatural parecido a lo que nos contó hace un momento nuestro seguidor Pancho, ¿sale? Tenemos por acá a Juan, que nos va a contar esta parte de su historia. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por permitirnos, pues, escuchar esta parte de historia de tu familia. No sé, como quieras comenzar, adelante, los micrófonos son tuyos. Pues resulta, estábamos pasando por un trance familiar, por una pérdida familiar en ese entonces, una persona demasiado cercana a nosotros, y pues lo clásico de la religión católica, después de un fallecimiento, que vienen los rezos y así. Sí. Resulta que estábamos en el tercer rezo. Yo recuerdo que estaba descansando porque había salido de trabajar. Ajá. Y de repente me hablan. Pues yo escuchaba todo lo que son del rezo, ya estaba escuchando en el cuarto, la gente estaba sí, ahora sí siguiendo el rosario y todo así. De repente me habla mi mamá y me dice, oye, tu prima se siente mal, ayúdanos, porque pues ella es de estatura alta y un poquito robusta. Dice, ayúdanos por favor. Al momento que me levanto, sí, en efecto, ella se veía como si le estuviera faltando el aire. Okay. Como si le estuviera faltando el aire, y se sentía como que sofocada y como si estuviera a punto del desmayo. Okay. Como agitada, digamos, ¿no? Más o menos. Y entonces agarré y la sacamos a un sillón que estaba afuera. Como pudimos la recostamos. De repente empezaron a darle una especie como de ataques, como un tipo de ataque epiléptico, qué sé yo. O sea, ella empezó a entrar en un trance. Okay. En un trance. Pero de repente se relajaba y de ahí otra vez empezaba, y con fuerzas venía demasiada fuerza. Sí. Entonces yo traté de sujetarle los pies y otras personas que estaban ahí, los brazos, y la persona que oraba le oraba más fuerte. Ajá. De repente ella empezó a hacer más fuerte su trance, vamos a ponerle, sí, el trance que estaba pasando ella. Sí. Empezó a ser más fuerte, acompañado ya de unos gritos. Pero, o sea, unos gritos desgarradores, o sea, que pues sí te enchinaban la piel, te erizaban la piel de la forma tan escalofriante que eran estos gritos. Sí. Soy un poco escéptico en ese tipo de situaciones. No me dio miedo, y yo trataba de decir, no, pues es un ataque que le está dando. Algo normal, ¿no? Pues, no normal, pero sí algo ya visto. Okay. Entonces vamos y siguió, pero de repente pues empezó a llamar, a decir, como si hubiera sido la persona que había fallecido. Okay. Empezó a llamar a sus familiares y a decir que los amaba. Para ser familiar de nosotros, pues uno dice, no, pues está en un trance, está recordando y está asociando todo, porque en su momento ella también pasó por la pérdida de un familiar, y hasta ahí yo decía. Y empezó, y en una de esas me acerco y me le quedé mirando.
Y le digo, tú no eres la persona que dices. No trates de engañarnos. Y voltea y se me queda mirando fijamente. Y se me quedó mirando fijamente a los ojos. Y me hizo como cuando hacen los gatos. Pero, o sea, de una forma tan diabólica, no le puedo poner otra palabra, que empecé a sentir miedo. Y yo no soy una persona miedosa, entonces empecé a sentir un miedo muy feo. No me quité y le digo, tú no trates de engañarnos. Y trataba de morderme, con sus ojos totalmente cristalinos y perdidos. Ella estaba... Sonidos o algo, voces. No hacía voces. Lo único que decía, llamaba a las personas y decía que las amaba. Y decía, yo te amo, fulano, yo te amo. Y ayúdeme, por favor. Lo más trascendente, se podría decir, que empezó a llamar a los compañeros de la persona fallecida. Okay. Los empezó a llamar tanto por sus nombres como por sus apodos. Pero ella nunca convivió tan cerca con la persona como para decir, pues es que los conoce. Y empezó a decir, ayúdenme, que donde yo estoy está demasiado oscuro. Por favor, ayúdenme a salir de aquí. Y empezó a gritarles por su nombre, fulano, por favor, ven, ayúdame. Sí, sí. Y empezó a llamar a uno por uno, cuando ella no los conocía. Ella no tenía el conocimiento de los nombres o así, ¿no? Ni siquiera quiénes eran, ni siquiera si estaban presentes o no, ella no sabía nada de esas personas. Al momento que los empezó a llamar, ahí ya me empecé a alejar. Me salí del lugar. Parecer demoró todavía, la llevaron a una iglesia cristiana donde estuvo a tal grado que se la tuvieron que llevar a un hospital y la sedaron. Mi historia ahí, en ese momento, de ahí quedó. Yo llegué a la casa y les dije a mi esposa y a mi hija que se durmieran conmigo con la luz prendida, la puerta del cuarto abierta, cosa que nunca había dormido yo así, desde la infancia, con un miedo aterrador. Aterrador por la situación en la cual yo había pasado y había vivido, que nunca en mi vida había visto algo así, que hasta el día de hoy no le encuentro una explicación lógica a lo que a ella le pasó. Sí, pues vaya, cuando pasan algunos de estos sucesos, pues hemos escuchado, ¿no? Algunas cosas, situaciones que, pues, en el momento que se está, pues, ¿cómo le podemos decir? Dirigiendo el alma, ¿no? En cierto sentido, dijeras tú, en la religión católica, en los rezos y toda esta situación, pues se abren ciertas puertas y en teoría, pues sí, ¿cómo podemos decirlo? Sí funcionan esas situaciones para ir dirigiendo el alma hacia donde quiere ir, ¿no? Vaya, pues es fascinante toda esta situación, muy interesante, y pues es folclore que pasa pues aquí, ¿no? En la República Mexicana y en cualquier parte del mundo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan, por darnos esta oportunidad. No, al contrario. Y yo espero que sí, en otra ocasión tengamos, porque hay muchas historias, ¿no? Estábamos platicando ahorita, hay unas historias muy interesantes que él tiene y en algún otro podcast lo estaremos informando para ustedes. Muchísimas gracias, Juan. No, ahí estamos para seguir tratando de tener esta tradición un poquito vigente todavía. Como bien escuchamos, en estos relatos lo inexplicable existe y tenemos que respetarlo. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho. Si quieres contar tu historia, contáctanos en los medios oficiales del programa. Hasta la otra semana. Esto fue lo escalofriante de la noche.